Y bueno amigos, estamos aquí para repasar una nueva aplicación llamada Toloka, que bueno, viene por ahí un tiempo sonando. Por ahí alguien me dijo que si le podía echar un vistazo, que tiene tanto tiempo que a ver si era real lo de la aplicación o no. Bueno, en este caso vamos a echarle un vistazo muy brevemente, vamos a tratar de que sea lo más breve posible. Se llama Toloka, así como está, para agentes y modelos más inteligentes, desde habilidades de agencia hasta codificación y seguridad, construimos soluciones. Bueno, eso es básicamente la bienvenida. Que aparece que tienes una serie de sociedades con Amazon, Microsoft y algunas cositas aquí, no lo tengo tan claro sinceramente, pero bueno, aquí aparece como un poquito de información que tú puedes revisar si te interesa sinceramente, ¿no? De todos modos, yo lo que voy a hacer es muy básico. Vamos a darle donde dice acceso, en este caso para crear la cuenta o empezar. Inicia sesión para clientes existentes o estoy listo para ganar dinero, que en este caso, pues bueno, me imagino que aquí es para registrarse, ¿no? Una plataforma de tareas de etiquetado de datos. Vamos a darle registro y aquí, bueno, vamos a ver qué es lo que nos aparece. Espero que nos aparezca la opción de registrarnos con Google. Ahí está, efectivamente. Sin embargo, lo puedes hacer con Facebook, LinkedIn, Microsoft y también con Apple, ¿no? Pero bueno, yo voy a seleccionar Google, que creo que es la opción más fácil para hacerlo. Y ahí, pues bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a seleccionar, como quien dice, el correo que quisiéramos y vamos a continuar dándole el acceso a Toloka. Después de haber ingresado, muchachos, vamos a estar aquí dentro. Aquí aparece que el registro, vamos a ver, traducir al español, está en cola. Dice: gracias por su interés, su solicitud está en revisión, vuelva a visitar esta página en aproximadamente una hora. Dice volver a la autorización. Yo creo que toca esperar un poquito para poder verificar qué es lo que sucede ahí. Y bueno amigos, yo esperé más del tiempo que se supone que debía esperar porque tenía cosas que hacer. Y bueno, aquí me parece ya como para introducir un número de teléfono y que supuestamente me van a enviar un código de verificación. Así que bueno, voy a hacerlo rápidamente. Y bueno chicos, sí, efectivamente pues me ha dejado acceder, me han aceptado como el registro con ese número. Aquí hay que colocar nombre, apellido, el país, la fecha de nacimiento. Tenemos que seleccionar estas casillas aquí evidentemente y por último le vamos a dar donde dice continuar. Y bueno amigos, aquí nos dice que en qué idioma podemos realizar proyectos y dice a veces necesitarás realizar prueba de competencia lingüística antes de comenzar un proyecto. Es importante pues que ustedes seleccionen si hablan dos idiomas, pues yo creo que sería hasta mejor porque les dará más tareas. Sin embargo, aquí aparece como un poco raro porque está el traductor así. Bueno, en qué idioma. Vamos a cerrar el inglés, vamos a colocar español, a ver si aparece Spanish y voy a colocar English también porque creo que podemos usar un traductor, muchachos. Entonces English, ahí está, también vamos a colocar English y vamos a crear el perfil definitivamente. Y bueno amigos, estando aquí dentro podemos ver pues que básicamente es una interfaz bastante sencilla. Vamos a traducir al español todo esto y nos aparece Toloka, tareas en activo, que son, me imagino, las que tenga yo activadas. Aquí aparece una serie de filtros que bueno, dice con introducción, indisponible y sensible o explícito. Muy interesante esto, ¿no? Y esto es muy loco, o sea, las tareas que dan son muy locos porque dice hazte selfies y fotos del documento policial y te va a dar 40 por esta tarea, ¿no? Me imagino que una selfie con tu documento, no menos que no es policial, pero la traducción no está del todo correcta y dice tareas de elige más tareas de plataforma asociada con Toloka, sistema universal de relevancia humana, y dice que puedes ganar de 0,5 a 10. Me imagino que estos son como unos filtros para conocerte un poco más y ya de ahí empezar a recomendarte más, ¿no? Aquí también aparecen como una especie de filtros, los más nuevos primero, por el precio y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está básicamente las recomendaciones que te da la aplicación. De hecho, también la puedes descargar. Abajo aparece Play Store y App Store para descargártela. Arriba aparece pues el dinero de tareas en revisión y el dinero disponible para retirar también. Vean que la interfaz es bastante básica. Y bueno, no tiene mayor complicación, o sea, es ir haciendo las tareas que van apareciendo aquí. Vas a tener una serie de cosas o pasos que seguir y ya tú puedes utilizar la aplicación con calma. Yo voy a hacer esta tarea más adelante, tal vez ahora más tarde, y les voy a ir notificando a ver cómo me va. Obviamente para retirar me imagino que le das aquí clic y efectivamente aquí está el balance disponible para retirar. Tú le vas a dar donde dice retirar, pero antes obviamente tendrías que darle donde dice monto de retiro, añadir nuevo método de retiro. Y bueno, aquí está esto que dice impaciente, que no sé qué es. Vamos a destraducir a ver. Para no sé qué es, mínimo de retiro 0,5 y por Pioneer lo mínimo son 20, ¿no? Y cobran pues uno por cada retiro. Vamos a volver a traducir y
esta cobra un 2% y esta cobra $1 por cada $20, ¿no? O sea, interesante esto. Obviamente después de añadir tu cuenta, yo tengo Payoneer, por si alguno no tiene la pueden crear, le das retirar y bueno, ahí configuras tu cuenta y listo, puedes hacer tu retiro. Yo les voy a estar avisando a ver cómo me va en los próximos días y si me arrojan más tareas, además de las que ya aparecen como este mismo, que son como las de inicio. Así que bueno, suscríbanse lo de siempre y nos vemos.